Ya estamos de vuelta. Gracias por tus mensajes en @foro_TV. Como siempre es un gusto saber lo que usted piensa de los temas que aquí le estamos presentando y se los hacemos llegar. Ya sabe que muchos están en redes de nuestros colaboradores y los que no, con mucho gusto les hacemos llegar también sus comentarios. Pero bueno, vamos con otro de los temas importantes, por supuesto importantísimo de la semana, que fue la movilización a propósito del 8 de marzo. Y qué mejor revisar este tema con Mauricio y por supuesto con mi querida Marta Lamas. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, gracias. Hola, Mauricio. ¿Qué ole, Mauricio? Hola, Mario, Marta, qué bueno verlos. Igualmente. Oye, me acordé mucho de ti, Marta, en la semana, porque yo siempre me acuerdo de ti, pero esta semana, por la forma en la que se desarrolló la movilización, porque si bien yo creo que hay muchas cosas que decir, por supuesto, sobre todo con el foco en las demandas, tú nos habías señalado ya en una colaboración previa que percibías un ánimo diferente en la organización de esta marcha y pues tal cual lo que tú nos dijiste pues se reflejó en lo que pasó en las calles. Sí, pero de pura chiripa se reflejó, ¿eh? O sea, para mí fue una sorpresa. Déjame que te diga, digamos, yo hago una comparación de la marcha del 2020, donde estuve parada en Bucareli y Avenida Juárez. Esta vez me paré en Valderas y Avenida Juárez. Llegué a las 2:45 y ya había marcha. Yo pensé que iba a llegar a ver la descubierta, no vi la descubierta. Y sí, realmente el clima fue otro, ¿no? Sí, yo marcaría tres cosas como muy, muy destacables. Primero, que fue verdaderamente una marcha feminista, o sea, había muchísimos contingentes feministas, de universitarias, de mujeres que venían de las colonias, de gente que venía de fuera de la Ciudad de México, gente de Veracruz, gente de Oaxaca. Es decir, yo lo supe porque se acercaban, decían cosas, ¿no? Y traían sus... Luego fue en esta variedad impresionante. Lo que no hubo en esta marcha y que a mí me sorprendió y no me gustó de la marcha anterior fue grupos que habían utilizado la marcha para plantear sus protestas en contra del gobierno y básicamente de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Había grupos pues de mujeres de una cierta clase social media alta, muy uniformadas y con las pancartas como muy producidas, impresas, te diría que hasta elegantes. Eso no hubo esta vez. Hubo en las 4 horas, yo estuve hasta después de las 7:10 de la noche. Hubo una sola vez que escuché, claro, soy mi punto de referencia, sí. Un grupo que gritó pinche gobierno puto, que además no era este tipo de personas que estuvieron hace 2 años, que no hubieran dicho pinche gobierno puto. Fuera de eso, las pancartas eran todas hechas por las propias mujeres, chavas, digo yo, porque en su mayoría eran jóvenes, ¿no? Y lo que me sorprendió esta vez, a diferencia de hace 2 años, fue la cantidad de pancartas hablando del acoso familiar, incluso del incesto. Les voy a leer una. Yo fui con una amiga que estuvo tomando nota, María Teresa Priego, y luego me pasó lista de muchas. Entonces decía, que los secretos familiares dejen de serlo. Aquí gritaré lo que mi papá me hizo callar. Mamá, ¿por qué encubriste al abusador? Los violadores en la familia son protegidos por la familia, etcétera, ¿no? Una durísima que decía, sin mi aborto sería la madre de mi hermano, hablando de la violación del papá, pues, ¿no? O sea, realmente te quedabas bastante fría. Hubo muchas pancartas que a mí en lo personal me encantaron, trágicas, pero que tenían de repente el protagonismo de la relación con los animales, ¿no? Entonces decía, si no llego, cuiden a mi gato, ¿no? O si me matan, cuiden a mi perrito. Es decir, eso también fue, para mí por lo menos, muy novedoso. Ya hubo alguna hace 2 años también, pero no tanto. Y luego hubo una cantidad de pancartas nuevas, ¿no? Si las brujas no luchamos, ardemos. Agradece que queremos igualdad y no venganza. Una que me sorprendió y que se repitió también muchas veces es, soy la tía de las niñas que nunca vas a tocar. Como que hay una resignificación de la maternidad en las chicas jóvenes, de asumirse como tías y no pensar que van a ser madres, ¿no? Y una muy divertida, a mí también me gustan las mujeres y no las acoso. Pero además, digamos, de la variedad de mensajes y de pancartas y todo,
muchos contingentes llegaron con flores y se acercaron a las policías a darle las flores. Y esto tiene, digamos, un antecedente. Tanto en el gobierno de la ciudad se organizó un diálogo entre policías y grupos feministas, ¿no? En el programa, en la entrevista que hace Sabina Berman, que se llama, no me acuerdo si se llama Sin Aliento, pero no, es en el canal 14. Ella hizo todo un programa con la jefa de las policías y una de estas chicas que van todas de negro, las del bloque negro, pues. Entonces había tanto en el movimiento como en el gobierno, un esfuerzo, digamos, de ¿qué pasa? Eso no impidió que a una policía le clavaran un picayelo y que el gobierno, cerca del Zócalo, lo que hizo fue quitarle a varios de estos grupos que venían las bombas Molotov y los mazos y los martillos. Pero hubo sí este clima distinto, mucho más festivo y más pacífico, con varias pancartas hablando de feminismo, pacifismo, además con el contexto de lo que estamos viviendo con Ucrania, ¿no? Entonces fue una marcha preciosa, yo quedé verdaderamente muy complacida, ¿no? Hubo muchos momentos en donde pasaban las granaderas y las policías, ¿no? Y desde los contingentes las saludaban y les decían cosas, todas somos hermanas, la sororidad, ese tipo de cuestiones. Yo creo que sí hubo una lección, ¿no? De lo que ha pasado en las últimas marchas, que habían atacado muy feo a las granaderas, y sí me gustó mucho la estrategia del propio movimiento, que más ya es un movimiento de masas con toda su diversidad, y de las autoridades de la Ciudad de México. Ya. Pues básicamente es eso, Mario. Muy bien, Marta, gracias. Y Mauricio, tú traes también un tema que justamente conecta con esto que nos acaba de platicar Marta. Pues justamente, a sabiendas, Mario, de que Marta, que para mí es un emblema indiscutible del feminismo, me ha enseñado muchísimo sobre ese tema en particular y me ha reeducado, debo decirlo públicamente, pues yo quería sumarme a esta celebración porque efectivamente fue una marcha muy emotiva, no solo en Ciudad de México, por cierto, también en otras ciudades del país, también en Guadalajara, y en muchas otras ciudades del país, con un espíritu muy similar en todas partes. Pero aprovechando esto, también quería mencionar que quizás es el momento de insistir otra vez en la necesidad de que el Estado mexicano no solamente proteja a las mujeres de las violencias físicas y de este descuido al que han venido siendo sometidas históricamente. Y pongo algunos ejemplos, Mario, de lo que se podría hacer. Es lo que quería traer a la mesa. Por ejemplo, nos falta una política de cuidados en el Estado mexicano. Y quizá hay que aprovechar esta marcha y este espíritu pacífico para insistir en que no se vale que sean las mujeres las que siempre acaben responsabilizadas del cuidado de otras personas, ¿no? De las personas adultas mayores, de los discapacitadas, de las personas enfermas, de las niñas, de los niños. Siempre es un rol muy, muy femenino y en lugar de respaldar la igualdad en esa delicadísima materia, el Estado mexicano, pues primero canceló las estancias infantiles. Recordarán ustedes, fue una de las primeras decisiones del gobierno actual, y recientemente las escuelas de tiempo completo que pagaba la SEP. Eso daña directamente a las mujeres. Por fortuna, varios gobiernos estatales, y otra vez en honor de Claudia Sheinbaum, empezando por Claudia Sheinbaum, dijeron no, pues a ver cómo le hacemos, pero vamos a mantener las escuelas de tiempo completo abiertas, porque es una cosa muy importante. Si no hay escuelas de tiempo completo abiertas, si no hay estancias infantiles, se condena a las mujeres pues, a que se queden en la casa. Y el gobierno de la República insiste en decir que le das un dinerito y con eso las ayudas. Pues sí, las ayudas siempre que le das dinero, pero no la resuelves el problema de la ausencia de una política de cuidados. Pongo otro ejemplo que a mí me ha resultado desde hace ya muchos años, lustros, incluso un tema fundamental al que veo que el gobierno no le, no, le, no, le, no le hace caso, que es la falta de protección social
a las mujeres que trabajan, por ejemplo, como trabajadoras del hogar, o un tema que es particularmente, digamos, delicado para Marta Lamas, que es el trabajo sexual. El Estado mexicano no les hace caso. Ya por fin se cambiaron las leyes para que las trabajadoras del hogar, subrayo este tema, puedan tener acceso a la seguridad social. Son mujeres la gran mayoría, más del 90%. Es un trabajo muy femenino. Y además la mayoría, no la gran mayoría, pero sí la mayoría vienen de pueblos originarios, quienes hacen el trabajo en el hogar pagado, digamos, las trabajadoras del hogar. Bueno, sigue el gobierno sin emprender una campaña masiva de afiliación. Y no le costaría nada, porque en realidad no es el Estado el que paga eso. Tampoco, por cierto, para proteger el trabajo sexual, que infortunadamente es mayoritariamente femenino, no es solo femenino, pero es mayoritariamente, abrumadoramente mayoritario femenino. Y añado todavía un quinto ejemplo, Mario, de lo que sí se podría hacer, que es la medicina, el primer nivel de atención a la salud. Ustedes deben saber que el primer nivel de atención a la salud, que es donde se resuelve, según los datos oficiales, el 80% sí. de las atenciones médicas del sector salud, pues no hay ginecobstetricia, ¿no? En el primer nivel, está en el segundo nivel. Sí hay cuidados básicos, pero nada más. Pero también es importante decir, en este sentido, que el 65% de las personas usuarias de ese primer nivel de atención a la salud son mujeres, otra vez con datos oficiales. Entonces, pues en la medida en que se les mande directamente a los hospitales generales a las mujeres, porque biológicamente son mujeres, porque necesitan una atención médica singularizada, distinta de la que se da a los hombres, pues en realidad estás excluyendo al 65% de las usuarias de los servicios de salud a nivel primario. Solo quise poner estos ejemplos, Mario, porque no solo se trata, no solo sería deseable que ya se suspendan los feminicidios y el maltrato violento a las mujeres en todos los planos, sino que hay estas otras cosas que el Estado sí podría y debería proveer si de veras queremos construir un ambiente de igualdad entre hombres y mujeres. De acuerdo. Yo quisiera cerrar nada más, Marta, preguntándote algo, porque tú ya señalabas, y me parece muy interesante, que parte de la violencia que se exhibió es la que pasa en el ámbito de las familias, y que no toda la violencia ocurre de la puerta hacia afuera, sino también de la puerta hacia adentro en muchos casos. Pero ¿cuál habría sido la respuesta que a ti te habría gustado del gobierno federal? Y lo digo un poco por lo que acaba de decir Mauricio, pero también porque a mí me sorprendió que la respuesta del presidente fuera a felicitar la forma en la que se dio la manifestación. Porque que tú digas lo que viste es primero un testimonio de lo que viste, pero segundo lo dices desde una ciudadana, desde alguien que ha trabajado en el tema de los derechos. Cuando la autoridad, y creo que particularmente un hombre, celebra la forma de manifestarse como si fuera el que certifica si es correcta o incorrecta, el que valida la protesta, cuando es el destinatario de la protesta, o uno al menos de los destinatarios de la protesta, a mí no me gustó esa respuesta del presidente, decir felicidades porque lo hicieron muy bien. Pues si no estaban buscando, le puedo asegurar al presidente, sin hablar en nombre de nadie, que nadie estaba esperando la felicitación del presidente cuando salieron a marchar, y creo que la respuesta que esperaban quizá habría sido otra, o no sé. ¿A ti cuál te habría gustado y tu opinión en todo caso sobre la que tuvimos? Mira, más que lo que a mí me hubiera gustado, que yo me fijo mucho más en qué pasa con el gobierno de mi ciudad, y que estuve encantada con la estrategia de Claudia Sheinbaum y del jefe de policía, lo que sí oí es que hubo recepciones muy diferenciadas. Hubo personas que dijeron, por primera vez se da cuenta y no nos avienta un regaño, y estaban encantadas de la felicitación, y hubo otras que lo vivieron como tú lo viviste. Yo en general trato de concentrarme en lo que pasa en la Ciudad de México para no desesperarme. Entonces, sí, digamos, entonces yo lo que te diré es que se vivió de las dos maneras. Hubo a quienes les pareció muy acertado que en vez de regaño hubiera felicitación, y otras personas que se sintieron como muy condescendientes. Muy bien.
Bueno, me encantó Órale. eso. Gracias, Marta. Nos vemos. Bye. Sí, Mauricio, otra Adiós. vez. Un comentario rapidísimo. Sí, por favor. Marta, vamos a aprovechar también la ciudad para pedirle por esta vía a Claudia Sheinbaum que nos ayude a promover el registro de trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Por lo menos, ¿no? Muy bien. Porque sí son cientos de miles de mujeres que la están pasando muy mal. Muy bien. Bueno, Claro gracias, que sí. Mauricio. Gracias. Gracias, ya sabe, para no desesperarse, dice Marta, me encanta. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con Mauricio Meshulam, que mire, con lo que está pasando en Ucrania, hay mucho que platicar con él, muchas inquietudes que hemos escuchado, que hemos leído y que le queremos presentar a Mauricio. O sea que hoy vamos a tener una conversación un poco más larga con él. Ya volvemos.